O sea, cayó la llamada y se me quedaron viendo y me dijeron, solo dijeron, quítenle las esposas. Y ya cuando me quitaron las esposas, me dijo, revisa tus cosas, cambiate, me dijo. Y ya me cambié y pues cuando me dijeron andate, pues o sea, yo les dije que por qué me iba a ir, o sea. En las dos entregas anteriores, Charlie y Liro detallaron cómo su pandilla apoyó a Bukele para llegar a la alcaldía capitalina en 2015 y a la presidencia en 2019. Aseguraron que el gobierno toleró asesinatos y extorsiones cuando el pacto estaba vigente. En este último capítulo explicarán sus razones para haber apoyado a Bukele en su victoria electoral en las legislativas de 2021. Hablarán del fin del acuerdo y de la complicidad gubernamental que permitió que ambos huyeran del país. Al principio relatarán cómo coordinaron la creación de un proyecto emblema del buquelismo que sigue vivo, los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, los CUBOS, que el gobierno vende como espacios de cultura para el desarrollo de comunidades marginadas. Esos cubos están uno en Panchimalco, el otro en la Sacamil, el otro en la Santa Lucía, que es parte de Cuscatancingo y Mexicanos, el de Valle Verde y el de la Ibu. Solo para tenerlo claro, por lo que decís, los cubos se emplazaban en los territorios, digamos, en principio, a solicitud de los representantes de pandillas a Marroquín. Acuérdate que el que mediaba esa situación, pues prácticamente era yo. O sea, yo era el que platicaba con él, yo era el que, o sea, conmigo, a mí me buscaban, pues, los de diferentes colonias, o sea, de mi fracción. Ellos me contactaban a mí y yo contactaba a Marroquín y ya visitábamos el lugar, pues él escuchaba las inquietudes de la gente, él escuchaba a las personas, o sea, porque este tipo de peticiones, o sea, sí se hacía por parte de la pandilla, o sea, nosotros mediábamos, pero en verdad eran como peticiones más de la gente, ¿verdad? Que la gente también tenía la inquietud de hacer eso, pero acuérdate que, o sea, para que escuchen a la gente era un poco difícil, ¿me? Entonces teníamos que mediar nosotros, pues, para que hubiera un poco más de atención, ¿va? Ya nosotros hacíamos un poco más de presión y todo eso. ¿Hubo pandilleros o allegados a pandilleros trabajando en los cubos? Simón, sí, hubo. Acuérdate que tenemos mucha gente que sabe inglés, entonces ellos se encargaban de impartir alguna clase de inglés o de algo así, pues, a modo de tener la inclusión, porque el propósito de todo esto era la inclusión, ¿me entiendes? O sea, porque nosotros queríamos, o sea, quitar ese espacio que siempre ha habido entre la sociedad y las pandillas, o sea, en decir, hey, o sea, si vos te metes a la pandilla prácticamente quedas condenado a que nunca vas a poder dar un visto diferente, pues, para las personas, para la sociedad, para nada. Entonces ese era el tema de nosotros, pues. Y a través de un programa que Tejido Social lleva a cabo, que se llama Juventudes con Éxito, hemos identificado a estos chicos y estamos trabajando ya con ellos para poder formarles durante aproximadamente 6 meses para que de este grupo de jóvenes, que es muy numeroso, hoy por sus clases y por otras actividades que tienen, no es que no están todos, pero es un grupo muy numeroso y lo que queremos hacer es que de esos chicos identificar quiénes van a ser los 9 jóvenes que se van a quedar administrando este Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades. Los cubos salieron como una microempresa para las pandillas. Los cubos se dieron para qué? Habían cosas de tilapia, habían hortalizas, había siembra de todo, ¿ya me entendés? ¿Que lo manejaba quién? Lo manejaba el barrio, ya, lo manejaba la revolución, porque de ahí todos los cubos, los encargados de cada colonia los manejaban. Por cada cubo, a quien hablaba por el cubo se le daban $5,000 por cada cubo. Pero muchos de los encargados, como en Panchimalco, ellos no sabían que había algo de lucro. Pero quien estaba al frente, antes de que yo llegara a involucrarme en cosas, se comenzó a hartar cosas. ¿Ya me entendés? Ese Charlie, pues ya me entendés. Ya. Fueron nada más aquel, como por decirte así, la cortina de humo que el gobierno hizo para decirle, en la colonia vamos a abrir, en la colonia Ibu vamos a abrir un cubo para los niños. Pero detrás de ese cubo estaba trabajando la pandilla, el control masivo de la tilapera, de las hortaliceras,
de todas esas cosas las tenía el barrio. Se les daba, ¿cómo explicarte? Gafetes del gobierno con los que los pandilleros pasaban. Si llegaban los intersectores o llegaban, ¿cómo se llaman estos tipos? Me quedan miedo. Ay, ¿cómo se llaman estos tipos? Se me olvida, pero son los más bravos, los camuflajeados. Estos tipos se les enseñaba ese papel. Nosotros estamos a revisar entonces igual a gran 1800 putas, porque mira, basura, ¿qué pensás? Que Marroquín te va a ayudar. ¿Ah? Y así se pasaban, ya venía aquel y ya, ¿qué hubo? Mira, aquí me tienen a los bichos. Del cubo vienen saliendo. Entre el 2020 y el 2021, cuando ocurre todo esto con los cubos, llegan otras elecciones, las elecciones de diputados. Se dieron y nosotros también cedimos a ellos. Ya, que se tenían que llegar. ¿Por qué? Nayib necesitaba el power. Necesitaba quitar a toda la gente que le estorbaba. Necesitaba quitar el power del frente y de arena. ¿Por qué? Porque le estaban obstruyendo, loco. ¿Ya me entendés? Ya. Y ahí entramos nosotros directamente. Ya entra Denis Salinas como diputado ya en estas elecciones. Ya entra, ya él hey, mira, yo voy a estar en tal casilla. Necesito que me apoyen. ¿Qué hicieron para apoyar otra vez? Aunque parezca lo mismo, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos? Mira, se habló con la gente y se le dijo, necesito que ustedes voten por el tío. Ya el tío ya necesita el apoyo de nosotros y con esto se van a abrir los penales. Con esto va a haber comunicación. Con esto los bichos van a recibir un poquito más. Con esto nos van a dejar hacer esto. Van a comenzar a bajar nuestra gente y vamos a comenzar a ingresar más seguido a los penales. Yo quiero que les quede claro que el trabajo que se hacía con ellos y todo lo que nosotros hacíamos, el trabajo de cubos, el de estar tranquilos y todo eso, el beneficio que nosotros buscábamos era recuperar el beneficio de las visitas para nuestra gente. Cuando ustedes ayudaron a que ganara el buquelismo, las elecciones legislativas de 2021, el buquelismo les había prometido de alguna manera que este tipo de legislaciones iban a ser parte de la actuación de la Asamblea. Sí, en esos aspectos sí, o sea, era como que, hey, no tenemos el poder, no podemos hacer, hey, queremos hacer esto, hey, mire esto. Hey, no se puede porque allá se oponen, ya saben quiénes, no dejan. Entonces, o sea, por esos aspectos sí te puedo decir, claro, o sea, fue como la manera en la cual se manipuló todo, pues a modo de decir, hey, vamos a hacer esto para que las cosas cambien, pues para que haya una ley, para que todo sea diferente para nosotros. El oficialismo ganó las elecciones y con la complicidad de sus diputados destituyó de forma ilegal al fiscal general y a la Sala de lo Constitucional para nombrar funcionarios leales. Con ello, Bukele se hizo con el control absoluto del Estado en mayo de 2021. Mientras el pacto entre Bukele y las pandillas estuvo vigente, hubo 3 masacres de salvadoreños. Las razones puntuales aún no se conocen, pero es un hecho comprobado que respondían a presiones al gobierno para acelerar pactos acordados. En abril de 2020, en plena cuarentena, las pandillas asesinaron a 76 personas en 4 días. En noviembre de 2021, asesinaron a 45 personas en 3 días. En marzo de 2022, la Mara Salvatrucha 13 asesinó a 86 salvadoreños en un solo fin de semana, incluyendo el día más sangriento de toda la posguerra salvadoreña, el sábado 26 de marzo, con 62 homicidios. Tras 3 masacres, Bukele decidió romper el pacto y decretar un régimen de excepción que 3 años después sigue vigente. ¿Vos hablaste con Carlos Marroquín durante ese fin de semana? ¿Cómo no? O sea, hablé con él y le pregunté qué pasaba, que cómo se iba a hacer. O sea, a mí me llamaron también, pues, y me preguntaron, o sea, y pues como pudimos ver, o sea, al principio, pues ustedes vieron que como no habíamos sido la causa nosotros, o sea, ellos se dirigieron directamente a las letras, pues, a agarrar a todos ellos. Entonces, nosotros hasta cierto punto, pues dijimos, bueno, ya qué va, se van a tirar contra ellos. Pero cuando venimos a ver, pues, o sea, empezaron a agarrar parejo, pues. Pero me cuesta creer que en ese fin de semana, si ustedes identificaban que la Mara Salvatrucha 13 es quien había cometido los homicidios,
y conversaste con Marroquín como líder, no le preguntaras si iban a ir contra ustedes también. No le hiciste esa pregunta. O sea, sí, la pregunta fue clara, pues, o sea, y ahí fue la respuesta, pues, vos podés ver que ahorita están contra ellos, pues, porque ellos la regaron. Entonces, o sea, solo que también, o sea, ya había otro tipo de presión de gente más arriba, pues, queriendo votar ese proceso, porque el hecho es de que, pues, aquel Marroquín internamente, pues, tenía sus problemas. ¿Con quiénes? Internos, o sea, ahí problemas, pues te puedo hablar que no se llevaba bien con Mario Durán, que rompió su relación con Scar, que, o sea, había un montón, pues, de cosas, pues, pero tal vez eran cosas o bien internas. Yo siento que era más de poder, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, o sea, si vos haces un retroceso a los tiempos de elección y podés ver, o sea, mira a la gente que se apoyó con Marroquín y mira a la gente que no se apoyó. Entonces ahí lo que había era dos grupos, ya me entendés. O no sé qué pudo haber pasado, la verdad, pero sí te puedo decir de que esa ruptura deriva de esos poderes. ¿Por qué? Porque yo pienso de que tal vez Marroquín había agarrado mucho power, porque él, como él era el contacto, entonces él decía quién sí, quién no, cómo así. Entonces esto no le gustaba a los demás, pues. En 2022, este periódico publicó audios de Carlos Marroquín conversando por teléfono con un pandillero de la MS-13 en los días en que el pacto con las pandillas que él había coordinado se rompió. Entre otras cosas, Marroquín reconoció que el proceso había terminado y que en las cárceles estaban torturando a la gente. Ahí voy a estar pues para entrarle de nuevo, pero por el momento, así como yo se lo digo, brother, ahorita el proceso se ha terminado y allá adentro están torturando a la gente, ¿va? Están sufriendo y los están humillando, los están tratando como animales y no es para eso, para lo que hemos luchado, pues. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que el gobierno se les tiró a ustedes encima también? 2 semanas. En 2 semanas el régimen se comenzó a ya comenzamos a salir afectados todos. Ya las cosas ya no eran solo nosotros, ya no era solo la Mara, sino que ya se la habían tirado al sur. Y ya la última llamada fue, loco, si ustedes se pueden mover de donde están, muévanse. Que ahorita se va a poner feo con todos. Va a generar loco. Ey, pero nosotros no hemos hecho nada. Sí, pero muévanse. Ya. Marroquín. Directamente Marroquín. Si vos te fijaste, las primeras 2 semanas del régimen de sección, a quien se le tiraron fue a la MS. Aunque vino Marroquín y a muchos de nosotros nos aconsejó sacarnos, a muchos de nosotros nos sacó también, pues, ya me entendés. ¿Cómo saliste del país? Me habló Marroquín, me dijo, ¿te querés salir? Sí, me voy a salir. Entonces, si querés, yo te voy a ayudar, me dijo. Por lo menos a sacarte hasta que te pasemos a Guatemala. Ya, y yo le dije, si ustedes pueden, ¿por qué? Porque ya la mayoría de gente de nosotros ya estaba saliendo por otros lados para Guatemala. Primero me fue a agarrar Marroquín en un carro nacional, ¿ya me entendés? Me fueron a motelar a un motel allá en Sonsonate. A mí solito, ya te imaginas, con una gran guerra psicológica. Pasé desde las 12 del mediodía hasta como a las 3 de la mañana que me sacaron. Que yo venía así contaba la palabra asustado. Bien asustado porque yo pude pensar de que también me podía entregar Marroquín. O sea, me vas a entregar, va, brother. No, hombre, calmate, te entrego a vos, me entrego yo solo, me dijo. ¿Quiénes iban en ese carro cuando te fueron a dejar el motel? Fíjate que era un brother pelón que usaba gorra, fíjate. Ese brother no lo había visto hasta ese día, pero iba Marroquín. ¿Ya me entendés? A mí no me pasaron por migración, me pasaron por un punto ciego. ¿Te llevaron en el carro? Ellos me pasaron el río, ¿ya me entendés? Un río que está ahí me lo pasaron. Y ahí me dijeron, vaya, mi brother, aquí ya tenés el contacto vos de Guatemala, porque en realidad yo tenía un contactito ahí, ¿verdad? Y ya nosotros nos desligamos, loco, ahí. Ya es más, ellos cruzaron a Guatemala, pues. O sea, ellos llegaron al primer pueblo. Sí. Y el carro pasó sobre el río. Sí. Ellos pasaron ahí, loco. O sea, era un punto ciego, pues, loco, eso lo entendí yo. ¿Cuál fue tu última conversación con Carlos Marroquín? Que se iba a arreglar esto y que si lo arreglábamos, que siguiéramos en la misma pista, que siguiera con la gente que yo tenía en coordinación con lo que tenía y con la gente que yo tenía ahí a cargo de todo. ¿Ya me entendés? La versión de Littleman acerca de que Marroquín lo llevó a Guatemala
no es la primera que habla del apoyo del funcionario para que un pandillero escapara de El Salvador. En los audios de Marroquín que este medio publicó, el funcionario admitió que antes de que se decretara el régimen de excepción, él había sacado a Guatemala a Kruk, a quien se refiere como Viejo, uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha 13, solicitado en extradición por los Estados Unidos. Y yo al Viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Liro se libró de ser arrestado bajo el régimen de excepción. En cambio, Charlie fue capturado por la policía en abril de 2022, día después de iniciado el régimen. Pues ese día recuerdo, pues agarré el vehículo y me dirigía para este lado de la Gran Vía, cuando fui interceptado en Multiplaza, en las afueras de Multiplaza. Allí me interceptaron, ahí me cruzaron las patrullas y pues me agarraron, me levantaron la camisa y me llevaron para la delegación de Antiguo Cuscatlán. Bueno, ¿ya qué? Dije yo. Me llevaron a la delegación y pues allí estuve, me llevaron a fichar todavía, me llevaron a la delegación de Santa Tecla, me regresaron. A todo esto te digo de que esa es una subdelegación la que está en Antiguo Cuscatlán. Entonces allí no es Bartolina, o sea, vos estás ahí y pues, o sea, ya anteriormente ya me habían tomado la foto, estaban redactando. Yo solo escuché cuando le dijo el encargado de ahí, ¿ya subiste la noticia? No, le dijo, todavía no, ya casi la subo, que no sé qué. Cancelala, le dijo. Cancelala, le dijo, ahorita no, le dijo. Y ya se quedaron ellos, ¿y por qué? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya solo le dijo, ni modo, le dijo, son palabras mayores, dijo. Son palabras mayores, ajá, o sea, ahí no podemos hacer nada, le dijo. Y pues de repente pues cayó la llamada, viejo. O sea, cayó la llamada y se me quedaron viendo y me dijeron, solo dijeron, quítenle las esposas. Y ya cuando me quitaron las esposas, me dijo, revisa tus cosas, cambiate, me dijo. Y ya me cambié y pues cuando me dijeron andate, pues o sea, yo les dije que por qué me iba a ir, o sea, porque acuérdate que si yo intentaba algo de fuga, pues o sea, me podían hasta matar, pues yo dije, no me voy a ir, dije, yo aquí me voy a quedar, dije, no me quiero morir, dije. Y me dijo, no, me dijo, puedes irte, me dijo. Carlos Cartagena, Charlie de la IBU, fue capturado en abril de 2022, durante el primer mes del régimen de excepción. Pese a tener orden de captura muy reciente, emitida el 27 de marzo, pese a estar tatuado con las marcas de su pandilla y a ser uno de los más reconocidos líderes del barrio 18 revolucionarios, fue liberado tras una misteriosa llamada. Su captura duró menos de 3 horas. Ese mismo mes fueron capturados más de 8.000 salvadoreños, muchos de ellos sin ningún historial delictivo, sin orden de captura, sin tatuajes. Campesinos, maestros, obreros, estudiantes. Algunos de ellos siguen en prisión 3 años después sin que hayan sido vencidos en juicio. Cientos murieron encarcelados sin condena alguna. ¿Quién hizo la llamada? Y la llamada exactamente, sí, no sé quién la hizo, pero pues yo pienso de que, o sea, todos sabemos pues que aquí y allá nada se mueve sin que pues sí, pues, bueno, la misma persona lo ha dicho, pues que sabe hasta cuando un baño está sucio, pues. Sí, porque no creo que le van a hacer caso a Marroquín en esos aspectos, hablemos claro, pues. O sea, yo sé que Marroquín es el más embadurnado en todo esto y el que anduvo en medio de todo esto, pero no tiene tampoco como, te digo, como el poder de poder decir, hey, suéltenlo, ya va. Cuando hablé con él, solo me dijo, hey, mientras vos estés limpio, mientras vos no tengas problemas, mientras vos estés trabajando, mientras vos de tu trabajo a tu casa, pues ahí vas a estar tranquilo. Vos nunca confiaste a ciegas en Carlos Marroquín, ¿no? Por una parte, pues teníamos un poco de acercamiento y tratábamos de llevar esa confianza,
porque pues habían cosas que se habían prometido, que se habían cumplido, pues, y habían otras cosas que no, y habían cosas que parecían y cosas que no, pero en esos aspectos pues yo creo de que el panorama se puso demasiado oscuro, o sea, y era evidente, pues, era evidente que iban a venir por mí. ¿Cuál fue el propósito que tuvieron ustedes para contactarse con el Faro? ¿Por qué ustedes nos llamaron? ¿Por qué está sentado ahorita dándonos esta entrevista? Te voy a decir por qué, mira, nosotros queríamos hablar esto desde hace tiempo por la simple y sencilla razón de que el gobierno hace plantear una cosa, mira, se hacen de pegar de golpes de pecho y decir somos antipandillas, no queremos a estas lacras, no queremos a esta basura, no queremos a esto, pero se les olvidó a ellos de que pactaron con nosotros y ustedes fueron los primeros en sacar esto. Estas entregas se suman al extenso prontuario que demuestra que Bukele pactó con las pandillas durante casi 4 años de su primer gobierno. Es innegable que ese acuerdo incluyó apoyo electoral y fugas concertadas de criminales. Este material agrega nuevas acusaciones, permisividad de asesinatos selectivos y extorsiones pandilleras. De todo ello hay vasta evidencia periodística, judicial, informes estadounidenses. Aún así, a día de hoy, Bukele se presenta como el enemigo acérrimo de estas organizaciones criminales y vende a El Salvador como una cárcel continental. Pero las pruebas son contundentes. Es imposible entender el ascenso de Bukele al poder total sin la complicidad de las pandillas salvadoreñas. ¿Nos puedes decir en cámara qué número de celular tenés de Es el 7106. Ese es el teléfono al que siempre te comunicaste con él, Sí, durante todo el proceso. era el número que teníamos en ¿Cómo lo contacto. tenía guardado a él? ¿Con qué Como nombre? marro. ¿Tenés también guardados los celulares de otra gente, como por ejemplo Denis Salinas? El de Salinas. Aquí está. ¿Qué número tenés registrado de él? Ahí está, 7224. ¿Y cómo lo tenía registrado? Vamos, Denis Salinas. ¿Sería posible que encontraras el teléfono al que te comunicabas si es que lo hacías con el SCAR? Es este, ve. 7055